Me llamo Julián. Llevo más de 10 años trabajando como enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de un pueblo pequeño. Con el tiempo uno cree haberlo visto todo. La muerte, aunque nunca deja de pesar, termina volviéndose una presencia constante cuando trabajas en un lugar así. Al principio cuesta. Esa sensación de no poder hacer nada más que acompañar a alguien en sus últimos minutos es algo que golpea fuerte. Pero con los años uno aprende a convivir con ello. O al menos eso creí. Hace unos meses algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo sin que suene absurdo, pero todo comenzó con un paciente llamado Don Manuel, un hombre mayor que llevaba varios días en estado crítico. Su familia ya había aceptado lo inevitable y los médicos también. Aquella noche yo estaba de turno cuando noté algo extraño. Los monitores marcaron un leve aumento en sus signos vitales. Nada alarmante. Apenas un repunte en la oxigenación y la frecuencia cardíaca, pero lo suficiente para llamar mi atención. Me acerqué pensando que quizá estaba reaccionando. En ese mismo instante, don Manuel dejó de respirar. Creí que se trataba de un fallo del equipo. Revisé los cables, llamé a los médicos, pero me dijeron que ese tipo de variaciones podían ocurrir al final, que no había nada fuera de lo normal. Acepté la explicación, esa noche al menos. Días después ocurrió de nuevo. Otra paciente, doña Rosa, también estaba en sus últimas horas. El monitor volvió a mostrar aquel leve aumento, aún más breve que el anterior. Me acerqué casi por instinto y segundos después murió. Ahí empecé a inquietarme. Podía ser una coincidencia, claro, pero algo no encajaba. Era como si, justo antes del final, el cuerpo hiciera un último intento por sostenerse, o por decir algo. Al principio traté de no darle importancia, pero con el paso de las semanas el patrón se repitió. Siempre de noche, siempre durante mi turno, siempre ese pequeño repunte, seguido del silencio definitivo. Mis compañeros no parecían notarlo, o si lo hacían, no lo comentaban. Yo, en cambio, no podía dejar de verlo. Empecé a preguntarme si estaba imaginando cosas, si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Revisé historiales, comparé casos, busqué algún punto en común. No encontré nada, edades distintas, causas distintas, historias completamente ajenas entre sí, excepto por ese instante final. Una noche ocurrió algo que terminó de romper mi tranquilidad. Cuidaba a un hombre joven, poco más de 30 años. Había sufrido un accidente automovilístico y sus probabilidades eran mínimas. Estaba solo. Su familia aún no lograba llegar. Mientras vigilaba sus signos, apareció nuevamente ese pico breve en el monitor. Me acerqué de inmediato. Entonces abrió los ojos. No habló, no se movió, pero su mirada se clavó en la mía con una intensidad que aún me cuesta describir. No era miedo, tampoco dolor. Era otra cosa, como si intentara decirme algo sin palabras. Un segundo después su expresión se apagó y la línea del monitor quedó recta. Esa noche regresé a casa con una presión en el pecho que no me dejó dormir. Sentía que algo se me escapaba, que había una explicación que no lograba alcanzar. A partir de entonces comenzaron las pesadillas. Veía a los pacientes que habían muerto durante mis turnos sentados en sus camas, mirándome en silencio. No hacían nada, solo me observaban, como si esperaran que yo comprendiera algo. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación persistente de no estar solo. Decidí cambiar algo. Empecé a hablarles a los pacientes antes de que murieran, incluso cuando estaban inconscientes. Les decía que estaba ahí, que no estaban solos, que podían descansar. No sabía si servía de algo, pero me daba una extraña calma, como si estuviera cumpliendo con una parte del trabajo que nadie me había enseñado. Una de las últimas veces fue con una mujer llamada Clara. Llevaba días en coma y los médicos ya habían informado a la familia que no había nada más que hacer. Esa noche ocurrió lo mismo, el leve aumento en los signos vitales. Me acerqué a su cama y, aunque sabía que no podía oírme, le dije que todo estaba bien, que podía irse tranquila. Cuando el monitor marcó el final, sentí una paz extraña y al mismo tiempo una inquietud difícil de explicar. Desde entonces estoy convencido de que esos últimos instantes no son simples reacciones del cuerpo. No creo que sean errores de las máquinas ni coincidencias. Hay algo más ahí, algo que no alcanzo a comprender del todo,
pero que se repite con demasiada precisión. He pensado mucho en ello. Tal vez sea el último esfuerzo del alma por mantenerse aferrada, o quizá una forma de despedida, una señal silenciosa que solo algunos llegamos a notar. No sé si algún día encontraré una respuesta, pero cada vez que ocurre, tengo la sensación de que en esos segundos finales estamos más cerca de algo que no podemos explicar, como si la muerte, lejos de ser un final absoluto, fuera una especie de mensaje que pasa frente a nosotros y desaparece antes de que podamos entenderlo. Trabajaba en un hospital que siempre tenía una atmósfera difícil de describir. No sabría decir si era el lugar en sí o el desgaste de los turnos nocturnos, pero había algo que nunca me permitió sentirme del todo tranquila. Era un edificio antiguo, con pasillos largos, mal iluminados y techos altos que hacían que cada paso resonara más de lo normal. De noche, ese eco parecía multiplicarse. Recuerdo una guardia en particular, una que se me quedó grabada como si hubiera ocurrido ayer. Era turno nocturno, como tantas otras veces. El hospital estaba inusualmente silencioso, algo común a esas horas. Yo estaba asignada a la planta de cardiología. Aunque siempre había movimiento, por la madrugada todo solía calmarse. Los pacientes dormían, los pasillos quedaban casi vacíos y el tiempo parecía avanzar más lento. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Estaba terminando de revisar algunos expedientes cuando el teléfono del mostrador sonó. Me llamó la atención de inmediato. A esa hora casi ninguna llamada entraba por esa línea. Lo habitual era que pasaran por recepción o por emergencias. Pensé que sería un error o algún compañero, así que contesté sin darle demasiada importancia. Del otro lado no se escuchaba nada. Pregunté quién llamaba, pero lo único que respondió fue un silencio extraño, interrumpido por una especie de interferencia, como un ruido lejano, acompañado de un murmullo casi imperceptible, como si alguien hablara muy lejos del auricular. Colgué, convencida de que se trataba de una falla técnica. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, algo en mí se tensó antes incluso de contestar. Levanté el auricular y otra vez la misma estática. El mismo murmullo, un poco más claro, aunque todavía imposible de entender. Sentí un nudo en el estómago. Colgué de nuevo, pero ya no estaba tranquila. El silencio del hospital comenzó a pesarme. Los pasillos vacíos, la luz blanca, el eco de mis pasos. Todo parecía distinto, como si el lugar se hubiera vuelto más estrecho. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero al pasar frente a una de las habitaciones escuché un sonido que me detuvo. Uno de los monitores marcaba una variación irregular. Entré de inmediato. El paciente, un hombre mayor que había sufrido un infarto días atrás, estaba despierto. Tenía los ojos abiertos y miraba fijamente hacia la puerta. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba algo. No respondió enseguida. Pasaron unos segundos en los que no dejó de mirar hacia el pasillo. Finalmente, con una voz débil, dijo: «Ella está aquí». Sentí un vacío en el pecho. Le pregunté a quién se refería, pero solo levantó el brazo y señaló hacia afuera. Seguí la dirección de su mano. El pasillo estaba vacío. Intenté tranquilizarlo, le dije que probablemente estaba desorientado o soñando, pero me miró con una seriedad que me dejó sin palabras, como si supiera algo que yo no. Lo dejé descansar y continué mi ronda, aunque la sensación de incomodidad no desapareció. El aire se sentía distinto, más frío, más pesado. Traté de convencerme de que todo era producto del cansancio, hasta que el teléfono volvió a sonar. Esta vez, cuando atendí, no hubo interferencia. Escuché una voz. Era débil, quebrada, casi un susurro. Parecía la voz de una mujer. No lograba entender todo, pero alcancé a distinguir unas palabras que me helaron por dentro. «Ayúdame, estoy perdida». Me quedé inmóvil. Intenté responder, preguntar quién era, de dónde llamaba, pero antes de que pudiera decir algo más, la línea se cortó. Fui directo al sistema para revisar el registro. Estaba segura de que algo debía aparecer ahí, pero no había ninguna llamada entrante a esa hora. Ninguna, como si nunca hubiera ocurrido. Los días siguientes traté de ignorarlo. Seguí trabajando, aunque la sensación de inquietud no se iba. Hasta que una compañera, en una charla casual,
mencionó algo que me dejó helada. Contó que años atrás una enfermera había trabajado en esa misma planta. Durante una emergencia cometió un error que terminó con la vida de un paciente. La culpa la consumió. Tiempo después se quitó la vida dentro del hospital. Decían que, desde entonces, en las noches más tranquilas se escuchaban pasos en los pasillos y que a veces el teléfono sonaba sin que nadie estuviera llamando. No sé si lo que viví está relacionado con esa historia. Lo único que sé es que desde aquella noche, cada vez que el teléfono suena durante la madrugada, algo dentro de mí se tensa. No puedo evitar recordar esa voz pidiendo ayuda desde algún lugar que no logro comprender. Tal vez solo sea una leyenda. O tal vez alguien o algo sigue atrapado en esos pasillos, buscando ser escuchado. No tengo una respuesta. Pero sé que esa noche cambió algo en mí y que desde entonces ya no puedo ignorar la idea de que hay cosas que no se van cuando creemos que todo ha terminado. Trabajo en un pequeño hospital rural, de esos que parecen haberse quedado atrapados en el tiempo. Las paredes están desgastadas, las luces parpadean con frecuencia y el generador falla más de lo que debería. Nadie se sorprende cuando ocurre un apagón, es casi parte de la rutina. Sin embargo, hay algo en esos momentos que siempre me ha provocado una incomodidad difícil de explicar. La primera vez que lo noté fue hace varios meses, durante un turno nocturno. Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando las luces comenzaron a titilar. No era raro, pero esa vez fue distinto. El hospital quedó a oscuras por más tiempo del habitual. El generador, que normalmente entraba en funcionamiento casi de inmediato, tardó varios segundos en arrancar. Durante ese lapso, una sensación extraña se apoderó de mí. No fue miedo exactamente, sino la certeza de que algo estaba fuera de lugar, como si la oscuridad no estuviera vacía. Me encontraba en el área de cuidados intensivos. Los monitores seguían funcionando, el sonido de las máquinas llenaba el ambiente, pero aún así había algo distinto. Caminé por el pasillo con la linterna en la mano. El haz de luz parecía más débil de lo normal, como si no alcanzara a atravesar la oscuridad del todo. Al final del corredor, una sombra se movió. Fue algo rápido, casi imperceptible, tan fugaz que dudé de lo que había visto. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada y decidí no comentarlo con nadie. La noche siguiente ocurrió lo mismo. El generador volvió a fallar. Las luces parpadearon y, durante esos segundos de oscuridad, regresó esa sensación. No podía verla, pero sabía que había algo allí. Era como si esperara el momento exacto en que todo quedara a oscuras. Empecé a darme cuenta de un detalle inquietante. Los apagones siempre ocurrían a la misma hora y siempre en el ala de cuidados intensivos. Las sombras parecían más profundas, el aire más pesado. Una noche, mientras hacía mi ronda, las luces se apagaron por completo. Esta vez la oscuridad duró más de lo normal. En medio del silencio, sentí una corriente fría pasar junto a mí, tan cercana que me erizó la piel. No había ventanas abiertas. No había razón para que ocurriera. Seguí caminando tratando de mantener la calma, pero noté algo más. Los pacientes estaban inquietos. Algunos murmuraban en sueños, otros movían las manos como si intentaran apartar algo invisible. Todo el ambiente parecía cargado. Comenté lo que sentía con un compañero, pero su respuesta fue la que esperaba. Cansancio, estrés, sugestión. Quise creerle. No pude. Una noche, mientras revisaba el expediente de uno de los pacientes más graves, ocurrió el apagón más largo hasta entonces. El silencio fue absoluto. El generador no respondía. Y entonces lo oí. No fue un ruido fuerte, fue más bien un murmullo, apenas perceptible, que parecía surgir del fondo del pasillo, lo suficiente para hacerme detener en seco. Avancé con la linterna, aunque cada paso me costaba más que el anterior. El aire se sentía denso, casi frío. A mitad del pasillo, la luz parpadeó, y entonces lo vi. No era una figura definida, solo una silueta oscura que parecía moverse entre las sombras. No podía distinguir si tenía forma humana o si era solo una distorsión, pero su presencia era innegable. Supe en ese instante que no estaba sola. Cuando las luces regresaron, la silueta desapareció.
Me quedé inmóvil tratando de entender lo que acababa de ocurrir. No había explicación lógica, y sabía que, si lo contaba, nadie me creería. Los apagones continuaron en los días siguientes, y con ellos, esa sensación opresiva. Algunos compañeros comenzaron a notar cosas extrañas también, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Era como si todos temiéramos confirmar lo que ya intuíamos. Con el tiempo, noté un patrón imposible de ignorar. Cada vez que había un apagón, uno de los pacientes más graves empeoraba. No de inmediato, pero siempre después. Sus signos vitales caían sin una razón clara. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que todo tenía una explicación médica. Pero entonces, una noche, después de un apagón particularmente largo, uno de los pacientes falleció. Estaba grave, sí, pero su deterioro fue repentino. La causa oficial fue un paro cardíaco. Aún así no pude dejar de pensar en todo lo ocurrido. En las sombras, en el silencio, en esa presencia que parecía manifestarse solo cuando las luces se apagaban. No sé qué ocurre realmente en este hospital durante esos momentos. No sé si es algo que siempre estuvo ahí o si despertó con el paso del tiempo.